te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Sanciones internacionales, más sanciones internacionales. También Chile se pronunció y decía que veía, pues, si se quiere, con buenos ojos lo que está ocurriendo con respecto a la dictadura en Venezuela, porque creo que lo inclinaba ese discurso hacia el tema de la salida, de esta pesadilla. Pero bueno, tenemos ahora a Giovanna De Michele, ella es internacionalista y nos va a ayudar a pues ordenar las ideas con respecto a la contundencia que tienen estos pronunciamientos. Primero que nada, bienvenida y buenas noches. Gracias, Giovanna, por acompañarnos. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Carlos. Gracias a ustedes por la llamada. Quería preguntarle sobre lo contundente que resulta esta sanción de Canadá, porque siempre escuchamos de las sanciones de los Estados Unidos y que un país que no es que sea neutral necesariamente, pero es un país de apertura, de diálogo, de brazos, de fronteras abiertas, más bien de, si se quiere, de conciliación, que tome una decisión tan frontal con respecto a la dictadura. Pues quiero preguntarle, por su experiencia y conocimiento, si esto resulta algo inédito y qué significado tiene. Bueno, fíjate, tan inédito no es. Okay. Canadá ha impuesto sanciones básicamente a otros gobiernos, no a personas, como ha sucedido en este caso en particular en Venezuela, ¿no? Ahora, es una lista absolutamente lamentable, la lista de países a los cuales, o de gobiernos, a los cuales Canadá le ha impuesto sanciones. Como tú bien lo dices, Canadá es un estado poco dado a la confrontación directa, es un estado más inclinado hacia la idea de la conciliación y de la utilización de los canales diplomáticos, pues para resolver cualquier diferencia, ¿no? Sí, incluso en una oportunidad llegó a especularse, Giovanna, que el primer ministro canadiense estaba sirviendo, digamos, de mediador para buscar una salida e incluso para que a través de su relación con Raúl Castro pudiera ofrecerle una alternativa a Nicolás Maduro. ¿A usted llegaron esos rumores? No copié la primera parte, no logré escuchar la primera parte. No, digo que en un momento llegó a decirse que el primer ministro canadiense, a través de su relación con Raúl Castro, pudo haber estado facilitando una salida de Nicolás Maduro, que si a usted también le llegó esa información. Sí, por supuesto, claro que llegó, fue pública, además apareció difundida en muchos medios de comunicación. Sí, fue pública. Y es llamativo que hoy, cuando se dan a conocer estas sanciones de Canadá, precisamente el presidente Nicolás Maduro viaja a La Habana, ¿no? Y además lo hace de manera pública, porque en otras oportunidades ha viajado a La Habana y no, digamos, los venezolanos no hemos tenido información de ello. En esta ocasión sí, en esta ocasión sabemos que está en La Habana, sabemos que está con Raúl Castro y paradójicamente coincide con el anuncio de las medidas por parte de Canadá. Ahora, Giovanna, ¿esto exactamente qué significa? Porque la gente dentro del país se plantea, bueno, Estados Unidos los sanciona, pero si ellos se quedan ahí dentro del país y en verdad ellos pueden haber tenido esas cuentas en otra parte, seguro no son tan tontos como para tener propiedades a su nombre o cuentas bancarias a su nombre, es decir, sí. ¿Cuál es la efectividad de una sanción personal, individual como estas? ¿Qué le respondería? Mira, Carla, yo no sé si ustedes recuerdan que en nuestra última conversación surgió la pregunta de qué podía venir, ¿no? ¿Qué podía pasar? Sí. Y yo les comentaba que uno de los escenarios más probables era que se comenzaran a tomar medidas unilaterales por parte de los estados. No tanto medidas en el marco de organismos como la Organización de Estados Americanos, porque la Organización de Estados Americanos es sumamente burocrática y el proceso de toma de decisiones es muy engorroso. Pero sí medidas unilaterales. ¿Y estas medidas unilaterales qué es lo que buscan? Buscan de alguna manera reafirmar la pérdida de legitimidad de desempeño del gobierno de Nicolás Maduro. Si bien las medidas no son directamente al gobierno, son dirigidas a sus máximos representantes en los diversos poderes públicos, porque no se limitan al poder ejecutivo, por ejemplo.
tocan también el Poder Judicial, tocan el Poder Electoral, tocan la rama de la Fuerza Armada, es decir, digamos las cabezas visibles y conocidas del gobierno venezolano, ¿no? Eso es altamente significativo, sobre todo en momentos en que la comunidad internacional ha dado muestras clarísimas de que el único poder público que reconocen en el Estado venezolano es el poder legislativo representado por la Asamblea Nacional. Hay un rechazo categórico a la figura de la Asamblea Nacional Constituyente y hay un desconocimiento progresivo y sostenido al poder ejecutivo, poder judicial y poder electoral. Esto es altamente significativo y además yo diría que es trascendental para la democracia en todo el continente, porque hasta hace poco tiempo en el continente americano habíamos estado como que entrampados en ese concepto de democracia electoral. Es decir, partíamos de la base de que todo gobierno que llegaba al poder por la vía electoral era democrático y en consecuencia debía terminar su mandato. La crisis venezolana ha permitido poner de relieve que democracia es mucho más que elecciones. Y en consonancia con instrumentos como, por ejemplo, la misma Carta Democrática Interamericana, que ha sido tan polémica y tan cuestionada, se distingue perfectamente entre dos tipos de legitimidad, la de origen y la de desempeño, lo cual quiere decir que un gobierno puede llegar al poder por la vía electoral y una vez en el poder apartarse del ejercicio democrático y convertirse en un gobierno tiránico, en un gobierno autoritario. Es decir, se le está dando más preponderancia a los indicadores de la democracia de ejercicio que a la manera de llegar al poder. Y eso es un avance, sin duda alguna. Tienes toda la razón. Sí, totalmente. Y ya lo habíamos conversado en una oportunidad, el tema de la legitimidad de origen y la legitimidad de desempeño. Ahora, Giovanna, se me ocurre preguntarle, y lo conversábamos hace un rato con nuestro invitado anterior, se produce esto, usted dice que incluso pueden venir las sanciones de cada uno de los países. Lo que ha ocurrido esta semana en la ONU y las reuniones bilaterales que no se han publicitado mucho, pero que se han producido, pueden tener cierta influencia en una cascada de pronunciamiento de los países. Sin lugar a dudas. No tengo la menor duda. Lo que ha sucedido en la Organización de Naciones Unidas es el reflejo del incremento de la preocupación a nivel internacional por lo que sucede en Venezuela. Es la consagración de la concepción del problema venezolano como una amenaza ya de carácter internacional. Pero es que a todo eso le tienes que sumar también las audiencias que se han venido desarrollando en los últimos días en la Organización de Estados Americanos, que dan suficientes elementos para pensar en que probablemente sí se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano. Ambos escenarios, ambas cosas, terminan, digamos, como que de sumar elementos suficientes para que buena parte de la comunidad internacional comience a marcar distancia del gobierno venezolano y a manifestar su desaprobación por vía de acciones unilaterales como sanciones como las que acaba de imponer Canadá, o inclusive retiro de embajadores, o inclusive cierre de misiones diplomáticas y muchas más que probablemente veamos en los próximos días. Giovanna, ya nos quedan 30 segundos, pero no sé si lo tocaste porque entre tantas cosas que hemos hablado, pero la dictadura lo que le decía a los empresarios, bueno, empiecen a dejar abrir cuentas en Europa. Europa también va a hacer lo propio, ¿no? Por supuesto, claro que Europa va a hacer lo propio, ya lo anunciaron. Es más, ya lo anunció el presidente del Parlamento Europeo, están en evaluación, lo ha dicho la vocera de la Unión Europea. Digamos que yo creo que es cuestión de días, pero es que además, fíjate de lo que se trata. Se trata de la graficación de cómo tratan de preservar unos capitales que son absolutamente personales y cuyo origen se desconoce. ¿Lo ves? Eso lo que demuestra es la desesperación que ya reina dentro de los integrantes del gobierno. Giovanna, ha sido un placer tenerla, qué chévere que nos pudo acompañar esta noche. Gracias, un gran abrazo. Gracias. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Giovanna de Michele con nosotros.
tiempo en el continente americano habíamos estado como que entrampados en ese concepto de democracia electoral. Es decir, partíamos de la base de que todo gobierno que llegaba al poder por la vía electoral era democrático y en consecuencia debía terminar su mandato. La crisis venezolana ha permitido poner de relieve que democracia es mucho más que elecciones. Y en consonancia con instrumentos como, por ejemplo, la misma Carta Democrática Interamericana, que ha sido tan polémica y tan cuestionada, se distingue perfectamente entre dos tipos de legitimidad, la de origen y la de desempeño, lo cual quiere decir que un gobierno puede llegar al poder por la vía electoral y una vez en el poder apartarse del ejercicio democrático y convertirse en un gobierno tiránico, en un gobierno autoritario. Es decir, se le está dando más preponderancia a los indicadores de la democracia de ejercicio que a la manera de llegar al poder. Y eso es un avance, sin duda alguna. Tienes toda la razón. Sí, totalmente. Y ya lo habíamos conversado en una oportunidad, el tema de la legitimidad de origen y la legitimidad de desempeño. Ahora, Giovanna, se me ocurre preguntarle, y lo conversábamos hace un rato con nuestro invitado anterior, se produce esto, usted dice que incluso pueden venir las sanciones de cada uno de los países. Lo que ha ocurrido esta semana en la ONU y las reuniones bilaterales que no se han publicitado mucho, pero que se han producido, ¿pueden tener cierta influencia en una cascada de pronunciamiento de los países? Sin lugar a dudas. No tengo la menor duda. Lo que ha sucedido en la Organización de Naciones Unidas es el reflejo del incremento de la preocupación. Cuentas bancarias a su nombre, es decir, ¿cuál es la efectividad de una sanción personal, individual como estas? ¿Qué le respondería? Mira, Carla, yo no sé si ustedes recuerdan que en nuestra última conversación surgió la pregunta de qué podía venir, ¿no? ¿Qué podía pasar? Sí. Y yo les comentaba que uno de los escenarios más probables era que se comenzaran a tomar medidas unilaterales por parte de los estados. No tanto medidas en el marco de organismos como la Organización de Estados Americanos, porque la Organización de Estados Americanos es sumamente burocrática y el proceso de toma de decisiones es muy engorroso. Pero sí medidas unilaterales. Y estas medidas unilaterales, ¿qué es lo que buscan? Buscan de alguna manera reafirmar la pérdida de legitimidad de desempeño del gobierno de Nicolás Maduro. Si bien las medidas no son directamente al gobierno, son dirigidas a sus máximos representantes en los diversos poderes públicos, porque no se limitan al poder ejecutivo, por ejemplo. Tocan también el poder judicial, tocan el poder electoral, tocan la rama de la Fuerza Armada, es decir, digamos las cabezas visibles y conocidas del gobierno venezolano, ¿no? Eso es altamente significativo, sobre todo en momentos en que la comunidad internacional ha dado muestras clarísimas de que el único poder público que reconocen en el Estado venezolano es el poder legislativo representado por la Asamblea Nacional. Hay un rechazo categórico a la figura de la Asamblea Nacional Constituyente y hay un desconocimiento progresivo y sostenido al poder ejecutivo, poder judicial y poder electoral. Esto es altamente significativo y además yo diría que es trascendental para la democracia en todo el continente, porque hasta hace poco a nivel internacional por lo que sucede en Venezuela. Es la consagración de la concepción del problema venezolano como una amenaza ya de carácter internacional. Pero es que a todo eso le tienes que sumar también las audiencias que se han venido desarrollando en los últimos días en la Organización de Estados Americanos, que dan suficientes elementos para pensar en que probablemente sí se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano. Ambos escenarios, ambas cosas, terminan, digamos, como que de sumar elementos suficientes para que buena parte de la comunidad internacional comience a marcar distancia del gobierno venezolano y a manifestar su desaprobación por vía de acciones unilaterales como sanciones como las que acaba de imponer Canadá, o inclusive retiro de embajadores, o inclusive cierre de misiones diplomáticas y muchas más que probablemente veamos en los próximos días. Giovanna, ya nos
nos quedan 30 segundos, pero no sé si, no sé si lo tocaste porque entre tantas cosas que hemos hablado, pero la dictadura lo que le decía a los empresarios, bueno, empiecen a dejar abrir cuentas en Europa. Europa también va a hacer lo propio, ¿no? Por supuesto, claro que Europa va a hacer lo propio, ya lo anunciaron. Es más, ya lo anunció el presidente del Parlamento Europeo, están en evaluación, lo ha dicho la vocera de la Unión Europea. Digamos que yo creo que es cuestión de días, pero es que además, fíjate de lo que se trata. Se trata de la graficación de cómo tratan de preservar unos capitales que son absolutamente personales y cuyo origen se desconoce. Totalmente. ¿Lo ves? Eso lo que demuestra es la desesperación que ya reina dentro de los integrantes del gobierno. Giovanna, ha sido un placer tenerla aquí. De países a los cuales, o de gobiernos a los cuales Canadá le ha impuesto sanciones. Como tú bien lo dices, Canadá es un estado poco dado a la confrontación directa, es un estado más inclinado hacia la idea de la conciliación y de la utilización de los canales diplomáticos, pues para resolver cualquier diferencia, ¿no? Sí, incluso en una oportunidad llegó a especularse, Giovanna, que el primer ministro canadiense estaba sirviendo, digamos, de mediador para buscar una salida e incluso para que a través de su relación con Raúl Castro pudiera ofrecerle una alternativa a Nicolás Maduro. ¿A usted llegaron esos rumores? No copié la primera parte, no logré escuchar la primera parte. No, digo que en un momento llegó a decirse que el primer ministro canadiense, a través de su relación con Raúl Castro, pudo haber estado facilitando una salida de Nicolás Maduro, que si a usted también le llegó esa información. Sí, por supuesto, claro que llegó, fue pública, además apareció difundida en muchos medios de comunicación. Sí, fue pública. Y es llamativo que hoy cuando se dan a conocer estas sanciones de Canadá, precisamente el presidente Nicolás Maduro viaja a La Habana, ¿no? Y además lo hace de manera pública, porque en otras oportunidades ha viajado a La Habana y no, digamos, los venezolanos no hemos tenido información de ello. En esta ocasión sí, en esta ocasión sabemos que está en La Habana, sabemos que está con Raúl Castro y paradójicamente coincide con el anuncio de las medidas por parte de Canadá. Ahora, Giovanna, ¿esto exactamente qué significa? Porque la gente dentro del país se plantea, bueno, Estados Unidos los sanciona, pero si ellos se quedan ahí dentro del país y en verdad ellos pueden haber tenido esas cuentas en otra parte, seguro no son tan tontos como para tener propiedades a su nombre. Te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Internacionales, más sanciones internacionales, también Chile se pronunció y decía que veía, pues, si se quiere, con buenos ojos lo que está ocurriendo con respecto a la dictadura en Venezuela, porque creo que lo inclinaba ese discurso hacia el tema de la salida, de esta pesadilla. Pero bueno, tenemos ahora a Giovanna De Michele, ella es internacionalista y nos va a ayudar a pues ordenar las ideas con respecto a la contundencia que tienen estos pronunciamientos. Primero que nada, bienvenida y buenas noches. Gracias, Giovanna, por acompañarnos. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Carlos. Gracias a ustedes por la llamada. Quería preguntarle sobre lo contundente que resulta esta sanción de Canadá, porque siempre escuchamos de las sanciones de los Estados Unidos y que un país que no es que sea neutral necesariamente, pero es un país de apertura, de diálogo, de brazos, de fronteras abiertas, más bien de, si se quiere, de conciliación, que tome una decisión tan frontal con respecto a la dictadura, pues quiero preguntarle por su experiencia y conocimiento si esto resulta algo inédito y qué significado tiene. Bueno, fíjate, tan inédito no es. Okay. Canadá ha impuesto sanciones básicamente a otros gobiernos, no a personas, como ha sucedido en este caso en particular en Venezuela, ¿no? Ahora, es una lista absolutamente lamentable, la lista